Bienvenidas, bienvenido, Antonio, a lo que sería la segunda clase del segundo ciclo de sesiones muestra que está ofreciendo el taller de Quark Educación. En este caso vamos a ver un tema que a mí en lo personal me agrada muchísimo, que me permitió ahondar más hasta en mis gustos literarios, y es el de géneros, ¿vale? Así que confirmen por favor cuando se vea mi presentación en sus pantallas. ¿Sí ya se ve? Listo. Ok, muchas gracias. Y pues empezamos a manera de introducción, concentrarnos en lo que es el valor de la escritura. ¿Sale? Acuérdense que la escritura sirve para una multitud de fines y que es una de las vías más efectivas en la que nosotros transmitimos y conservamos información que a juicio de cada quien puede resultar. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es la valoración que se le escribe, insisto, es capaz de exponer un sinnúmero de funciones que para este tema hay que pensar que en el aspecto de hecho que recomendar también que hay materias en donde algunos temas son nuevos, en este caso el texto literal, los géneros literarios van a vincularse con lo que son propiedades de texto. Entonces, la intencionalidad que vaya a desarrollarse, voy a ir preparando contenidos, ¿sale? Para que repasen en casa esos temas, va a ser mucho más fácil. Bien, la escritura, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Brenda. Muy bien. Las demás, Nadia, Antonio, Bella, no hay ningún inconveniente. ¿Vamos bien? Excelente. Perfecto. Pues bueno, ¿qué me propongo en estas, pues prácticamente hora y 40 que vamos a estar reunidos? Pues bueno, antes que otra cosa, apreciar los aportes de la literatura como disciplina, que ya más o menos lo hemos esbozado en la introducción, conocer las particularidades del texto literario, que es lo que lo va a diferenciar de otros tipos de textos como el científico, el periodístico, el publicitario, el humanístico. Insisto, este es un tema que se conecta con otros que ven en español y aquí hay que tener una acotación, hay que ser un poquito lógicos, jugar al rompecabezas porque los temas que integran el índice de la guía oficial no están organizados de una forma coherente, por lo menos no en todas. Creo que en matemáticas sí, pero en el caso de español, lite, geo, parece. Entonces, hay que tener cuidado y yo recomiendo que vayan agarrando una brújula y dejen con lo que es recursos. Por lo que me propongo es que distingan las especificaciones de los literarios, ¿va?
Para ahí, vamos a ir a esto, como toda creación o escrita, en la que se da una relación muy amplia. Significa que los textos literarios de los géneros, ¿vale? O sea, que la literatura alcanza lo que es la poesía, el ensayo, la novela, las fábulas, leyendas, mitos. El texto literario va a tener una evolución interesante, ya que gente va a estudiar ya piensa en estos saberes, en aprender el mundo de generación en generación, por ejemplo, en los mitos, y que va a estar formando perdura cuando se inventa la escritura, ¿vale? Es que también vamos a ver en estos líneas o disciplinas como, por ejemplo, la historia y también la filosofía, ¿vale? Ahora, el magia del texto del diario es una manera en la que el autor plasma un sentir o idea. Gracias a una forma muy articulada de expresión, de ahí existe una variedad enorme de géneros diarios, pero también lleva a tener un fin poco definido. ¿A qué me refiero? A que puede tener diferentes objetivos, no tiene una meta concreta, como por ejemplo sería un texto periodístico, ¿no? Cuya información es formal en su casa. O piensen en un texto científico, cuya primera meta es mostrar los avances del desarrollo de una investigación, aportar conocimiento, ¿vale? El texto no quiere decir que no esté conteniendo esas cuestiones. Estamos, por ejemplo, que esté hablando de una realidad, digamos, ficticia. Parte de esas referencias tienen su origen en la realidad concreta que estamos viviendo. Y en algunos casos, híjole, la realidad como tal, la que nosotros vivimos, llega a parecerse a esa ficción. ¿Alguna vez han leído a Julio Verne? Ah, qué bueno que tenemos a alguien más, qué padre. ¿Alguna vez han leído a Julio Verne? Ah, mira, ese es un librazo, ¿eh? Y ahora que están sacando una edición muy bonita en el puesto de periódico, no recuerdo bien qué editorial lo está impulsando. Julio Verne, por ejemplo, no les voy a spoilear como dicen ustedes. em, es fantástico porque él se llega a adelantar a varios avances científicos y tecnológicos que hoy son una realidad. Aunque en su momento estamos hablando de que Julio Verne vive en la segunda mitad del siglo XIX, ahí, insisto, la historia va a ser un auxiliar no extra, estamos en plena revolución industrial, todo el mundo muy positivos con el rollo de la tecnología, y él a través de su imaginación nos llega a presentar submarinos muy potentes que avanzan a una profundidad enorme, llega a hablar inclusive de viajes espaciales. De hecho, estoy tras esa novela que él escribió que se llama De la Tierra a la Luna. Y en el viaje al centro de la Tierra también da algunas pistas del desarrollo de la geología. Aunque bueno, ya ese mundo que plantea al interior del planeta pues es inverosímil, ¿no? Y a lo mejor por ahí ya lo checaron en sus clases de geo. Pero a lo que voy es que ahí la literatura, aunque es ficción, aunque si lo quieren ver ahí tiene un rollo más estético, de alguna manera nos brinda conocimiento, nos brinda información. Pensemos, por ejemplo, en algunas fábulas o leyendas, que eso es algo también muy padrísimo, que me parece que son parte de esos saberes populares, que encierran una moraleja.
o que de alguna manera resaltan algún aspecto de la naturaleza humana. En ese punto la mitología es una cuestión bellísima, bellísima, ¿no? Entonces, en ese punto, el texto literario nos ofrece un montón de oportunidades. No solamente es para una cuestión de entretenimiento, sino se conecta con otras cosas. Aunque, insisto, no es como tal un objetivo primario de este tipo de escritos, ¿sale? Um, Eso lo acoto para que lo distingan de otro tipo de documentos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas respecto a lo que es el texto literario? Cómo se define? No, profe. Ok. Y bueno, si de pronto me ven que hablo como enamorado, les antecedo que la literatura es una disciplina que me gusta muchísimo y que en algún momento pensé tentativamente en estudiar, fíjense. Aunque mis caminos se fueron hacia la historia y la pedagogía. De hecho, esa es mi formación base. ¿Vale? Ahora, para reafirmar esa diferenciación entre el texto literario y otro tipo de escritos, tenemos que señalar que una de las primeras características que tiene es el hecho de que se asume como una subjetividad, ¿no? A diferencia de lo que, por ejemplo, vemos en un libro de historia, en donde aunque en ocasiones existan pasajes donde la imaginación y la creatividad del autor se hacen presentes, de hecho esos son los mejores historiadores, los que ocupan esa parte del recurso literario, no abandonan cierta objetividad, no abandonan una rigurosidad, ¿no? Por ejemplo, en mi oficio, si yo quiero estudiar a la Revolución Mexicana, me tengo que atar a una serie de fuentes, y no solamente eso, sino procesarlas para validar qué tan veraz es el contenido o la referencia temática que se me está poniendo e incluso si ese material es auténtico, o sea, a lo mejor ya lo están viendo en algunos casos en historia, es algo muy padre, es algo muy padre. Pero en la literatura no, ¿sale? En la literatura no, en la literatura pueden mirar un acontecimiento histórico desde una experiencia más personal. Ahora, hay escritores de novela histórica, que es un tipo de novela que eh, toma como marco un hecho histórico. Hay escritores que prácticamente hacen la labor del historiador y me parece que esos son los que hacen muy buenas novelas, pero no están obligados, no están obligados. Y a veces hay historiadores que se vuelven literatos. Es algo muy lindo, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, contrasta un poco también con el texto periodístico, en donde también se asume que debe de haber una distancia. La diferencia, por ejemplo, ahí entre un texto periodístico y un libro de historia es que el texto periodístico solamente narra y describe lo que está pasando y lo que desarrolla el historiador es una explicación, ¿vale? Eso para que vayan identificando los diferentes tipos de documentos que tenemos. Luego tenemos la libertad de creación, que eso es algo también padrísimo. Si yo me quiero aventar un cuento, puedo empezar desde un pasaje que representaría un aparente final y de ahí irme en introspección hacia adelante, ¿no? Puedo irme a la inversa. O incluso puedo darle diferentes órdenes. En ese punto, les recomiendo que se lean una novela que también es básica de la literatura latinoamericana, pero que no es un desafío nada
sencillo, Rayuela, de Julio Cortázar. Ese libro está padrísimo porque parece un Rubik. ¿Se ubican los Rubik? Los cubitos de Rubik. Sí, profe. Bueno, pues ese libro es más o menos así. Por eso ahí sí le doy una genialidad a este Cortázar. Si ustedes leen Rayuela, que en una determinada eh, secuencia, es decir, para citar un ejemplo, si leen del capítulo 1, 5, 7, 24, 38, tienen una historia. Si lo leen de la forma tradicional, desde el primer capítulo hasta el último, les sale otra historia. Si lo leen del capítulo final al inicio, viene una historia diferente. Eso es algo que la verdad yo no he visto en otros textos. Y es en donde Cortázar muestra esta libertad creativa y además la variedad. Otro tanto, por ejemplo, comparen el trabajo de diferentes poetas. Piensen, por ejemplo, voy a hablar de uno bien famoso, Mario Benedetti. ¿Alguien conoce a Mario Benedetti, parte de algún latinoamericano? Que es ser muy sentimental, por cierto. Es muy lindo, me gusta mucho. Buenísimo, Mario Benedetti. Pues bueno, no es el mismo estilo que tiene, lo voy a comparar con otro latinoamericano, con Pablo Neruda. ¿Alguien ubica a Pablo Neruda? Sí, ¿Notan la diferencia entre Benedetti y Neruda? No sé ustedes, pero por ejemplo a mí Neruda me resulta a veces un poco más difícil de entender. Ocupa varias figuras retóricas que no queda muy preciso a qué se quiere referir el tipo. Juega mucho con desafiar la mente de sus lectores. Yo confieso que cuando lo empecé a leer, estaba en la secundaria, prepa, sí me quedaba con cara de, espérense, no lo entiendo. Creo que fue en mi último año de prepa y en la uni con un profe que también era súper fan de la lectura, que pude comprender mejor al buen Pablo. Y Benedetti no, Benedetti es más abierto, más claro, no deja de ser creativo, pero es un estilo mucho más limpio. Él no mete cosas como que demasiado escondidas. Aunque insisto, no deja de ser bello. A mí me encanta la poesía de Benedetti. Y así les puedo hablar, ¿no? De Efraín Huerta, Jaime Sabines. Y bueno, si ahí, por ejemplo, hacemos la comparación con corrientes, escuelas, no es lo mismo, insisto, la poesía que desarrolla algún latinoamericano, segunda mitad del siglo XX más o menos, como por ejemplo los que desarrollaron los famosos poetas malditos. No sé si por ahí los ubican. A Charles Baudelaire, y, ay, se me fue el nombre del otro poeta, Bukowski, que son famosones, hasta ponen ahí frases o estilos memes con esos compas. ¿No ubican a ese par? A los famosos poetas malditos. ¿No? Bueno, esos cuates son más, digamos, antitradicionales. Así, de plano. De plano.
¿Sale? Bueno, sigamos con la parte que es la licencia poética, que tiene que ver con lo que ya les había comentado, que es el manejo del lenguaje. Hacen ahí unas jugarretas con la gramática, pero tremendas, ¿sabe? Y por último, una diversidad en cuanto a los escenarios, ¿va? Esto es lo que distingue a un texto literario. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, como vimos, un texto literario es todo un universo, así es que eso nos lleva a la tarea de irlos clasificando, pues, más o menos para que tengamos un poquito más de orden, ¿sale? Así es que de aquí surgen los benditos géneros literarios. Gracias, chicas, por contestar, que básicamente no es otra cosa que una nomenclatura, es decir, una forma de clasificar las obras según su funcionalidad, perdón, y los rasgos en común que poseen. Esto implica la estructura, el tema o su intencionalidad, son algunas de las referencias que determinan que existan varios géneros. En específico vamos a hablar de cuatro grandes: el narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico, que ese, por cierto, no me lo pelan mucho, ¿sale? Y que el narrativo en algunas de sus guías se los venden como épico. Entonces, más bien una temática. El género narrativo implica más cosas, ¿sale? Y aquí tenemos un mapa general de por dónde nos vamos a mover, ¿sale? Que insisto, esto refuerza otro contenido que a lo mejor ya están estudiando, que van a estudiar, que es la clasificación de un texto a partir de su intencionalidad comunicativa. No, perdón, discursiva. La discursiva. ¿Sale? Y por supuesto que aquí involucran las benditas funciones de la lengua. ¿Dudas hasta aquí? Vientos. Comenzamos con el género narrativo, que no es otra cosa que un estilo que plantea contar historias imaginarias o reales que forman parte de una trama más amplia. Aunque también existen los microrrelatos, que no son otra cosa que los cuentos. Hay cuentos cortos, cuentos un poco más amplios, ¿vale? Lo que distingue al género narrativo es la presentación de una realidad ficticia o, digamos, mm, objetiva, real, pues, que fuese representada como un mundo exterior ajeno al autor. ¿Sale? O sea que aquí se está contando básicamente en tercera persona. Como esto queda muy abierto, vamos a ir cerrando las cuestiones con las características del género narrativo. ¿Sale? Que como lo vimos en el mapa anterior, se puede hacer en prosa,
o en verso. Y ahorita lo vamos a ver con los subgéneros. Y otra de las consecuencias es que tiene un montón de descripciones, tanto de personas como de situaciones y ambientes. También el género narrativo implica la relatación de acciones y acontecimientos en un espacio y tiempo determinado, e incluye monólogos y diálogos entre los personajes. Aquí lo que distingue, insisto, a este género es el narrador, quien va a ser el encargado de contar la historia a través de la narración propiamente, ¿vale? Pero además se encuentra la descripción, la exposición o la argumentación, que eso es algo que ustedes tienen que ir empezando a integrar. Van a haber diferentes funciones de la lengua jugando en un documento. A momentos va a predominar una más que la otra, pero todo eso, digamos, forma parte del corpus. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con las características del género literario? Perdón, del género narrativo. No, profe. ¿No? Vientos. Pues bueno, lo que les cuento, lo que viene aquí en la figura de abajo es un pasaje del Quijote que me resulta muy divertido, me gusta muchísimo, se llama La batalla por los cueros de vino, que como ustedes sabrán, el Quijote adolece de locura y es esa locura originada por la lectura de los libros de caballería, el que lo hace ser un hidalgo andante, ¿no? Y en una de esas, el cuate en donde estaba yaciendo, es decir, durmiendo, se da cuenta o entiende que los cueros de vino, es decir, estas bolsas hechas de piel de cerdo, de vino, son monstruos. Y entonces él se lanza con su espada a atacar esos monstruos, que en realidad son mercancías de un cura que se dedicaba a vender vino. Y en el delirio, el pobre Quijote ve al cura como si fuera una princesa, que es algo muy frecuente que sucede en los libros de caballerías. Eh, estos jinetes que van con sus espadas, luchando por la justicia, defendiendo a los buenos y los malos. Son lindos los libros de caballería. Pues bueno, ahí entra alusión a esa imagen. La verdad es que es bastante divertida. Les recomiendo que en algún momento se avienten el reto de leer al Quijote. ¿Va? Como hemos visto, la narrativa es uf, un universo por sí mismo. Tenemos distintos subgéneros. Por ejemplo, los mitos, cuyos protagonistas son dioses, héroes. Cada cultura tiene su propia mitología, que más que una religión muerta, una forma de creencia, es una manera en cómo esos pueblos entienden el mundo. He ahí también la riqueza de los mitos y en cierta medida las leyendas, porque también albergan una serie de saberes populares. Así es que no nos casemos con la idea de que la mitología es algo muerto y nada más sirve para gente añeja. No, es una serie de ideas y de argumentos, de relatos que tienen no solamente una belleza indescriptible, sino también encierran pues una muestra de las saberes populares de esas comunidades, ¿no? Y no nada más aquí estoy hablando de la mitología griega, por ejemplo, que me gusta bastante, o de la nórdica, la egipcia, sino la que todavía tienen nuestras comunidades originarias, que de cierta manera son muy bonitas porque incorporan elementos de otras culturas con las que han convivido. Es algo muy padre. Fíjense que en donde yo estudié, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues varios de mis compañeros venían de esas comunidades. Algo que me gusta mucho de la ENA es que es
maravillosamente diversa. Esa escuela le cambia la vida a uno. Y ellos me llegaban a relatar algunos de sus mitos y wow, eran algo padrísimo, padrísimo. ¿Sale? Entonces, en referencia a los mitos, pues cuentan hechos extraordinarios que, insisto, van con la idea de con dar respuesta a preguntas que son sumamente complejas. Que de hecho, digamos que de la mitología posteriormente y en reacción a ella nace la filosofía en Grecia. Y en el pensamiento mítico, por ejemplo, de los pueblos originarios de aquí de México, y me atrevo a decir que de todo el mundo, hay también un pensamiento filosófico. Eso es algo muy, muy padre. Lo que distingue también al mito de otras formas es que se transmite de manera oral, ¿sale? Aunque también a través de la lírica épica, ¿sale? Por eso la narrativa no solamente se centra a textos en prosa, sino también en verso, ¿vale? Luego nos vamos con los cantares de gesta, que por ejemplo fueron muy populares durante la Edad Media, allá en Europa. No sé, ahí tendría que hablar con un colega literato, pero me huele a que, por ejemplo, ciertos corridos de acá se asoman un poquito como cantares de gesta. Estaría padre hacer un estudio al respecto, ¿no? Pero digamos que los cantares de gesta que todos conocemos, sus protagonistas son héroes históricos de la Edad Media. Piensen en el Mio Cid, en el Cantal de Roldán, por ejemplo, son de los casos más famosos. Y básicamente cuentan acciones guerreras y hasta cierto punto realistas de lo que ocurrió. Léanse el Cantar de Mio Cid, está padrísimo, está padrísimo. Es un texto también muy hermoso. En su momento se transmitió de forma oral y con el paso del tiempo también se fue agrupando en documentos, que es una cuestión muy parecida a lo que sucedió con lo que son los mitos. Y bueno, digamos que primos hermanos de estos dos subgéneros tenemos las leyendas, que pueden ser personas heroicas. La diferencia entre una leyenda y un mito es que la leyenda tiene sus raíces en un evento que sí sucedió, pero que con el paso del tiempo y a medida que fue evolucionando con los dichos que le agregaban la gente, fue cambiando. Piensen, por ejemplo, en la leyenda de La Llorona, que por cierto, hay dos leyendas diferentes de La Llorona, es decir, que se refieren a personas distintas. Está la leyenda de La Llorona, que es muy famosa, la típica, la de la mujer que se lamenta por la muerte de sus hijos, que ahí también una particularidad de las leyendas es que hay varias versiones del hecho, pero también hubo una anécdota que sucedió justamente en Oaxaca de una joven pareja que se separa en la época de la Revolución, creo que no se llegaron a casar, y que, bueno, tristemente el chico fallece durante el movimiento armado, la chava se queda como esperando y se muere. Y ahí en la comunidad le llamaban La Llorona, y esa fue, digamos, la leyenda que inspira la canción que todos conocemos, o que espero que conozcan, y si no, denle ahí una escuchada. Es una de las canciones pues, más bonitas y populares de ahí de Oaxaca, que la pueden oír hasta en heavy metal. A mí me gusta mucho con Oscar Chávez, que es un cantautor de los 70, ¿vale? Entonces, tenemos propiamente la novela, que incluso se abarca todo un tema acá en literatura, que está protagonizado por personas que asumen el rol de héroes y antihéroes, aunque la novela, insisto, se divide en un montón de cosas. Está la picaresca, la didáctica, la novela caballeresca, la bizantina, en fin, hay todo un mundo en cuanto a la novela. Cuenta también con un universo de sucesos, pueden ser cotidianos o históricos, y
Su particularidad en cuanto a la novela es que se transmite de forma escrita y en prosa. ¿Sale? Piensen en Ya les hablé de Rayuela, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, ¿qué más? Un montón. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Uf, un montón. Luego tenemos el cuento, que puede tener una amplia diversidad de protagonistas. No solamente es el rollo de héroes, antihéroes, que de hecho las novelas llegan a romper también con este esquema. ¿Sale? La diferencia entre una novela y un cuento es que aparentemente el cuento es más corto y relata hechos cotidianos, pero mezclándolos con elementos fantásticos, que eso es algo que también llegamos a ver en la novela. Por eso es importante conocer, por ejemplo, otros géneros literarios. En el caso de las novelas, pues tenemos un montón. Y está la literatura fantástica, si por ahí han leído a Harry Potter, a El Señor de los Anillos, um, las Crónicas de Narnia, para citar un caso, Aragorn, que es muy diferente a la ficción. Por ejemplo, la ficción sería Star Wars, y en la ficción pues todo es inventado. En el caso de la literatura fantástica tiene algunos elementos de la realidad que nosotros convivimos, ¿no? Por ejemplo, Tolkien está hablando, a pesar de que se inventó todo un mundo, muchos de los elementos que retoma Tolkien vienen del folclore europeo, inglés, alemán. Ese cuate era un genio. De igual modo Harry Potter, ¿no? O sea, existe Hogwarts, pero se mueve en un lugar concreto, que es Inglaterra, por ejemplo. Ya si bien las criaturas fantásticas, pues está por ahí también, los Estados Unidos, ¿no? Entonces es importante distinguir eso. Los cuentos, insisto, son más cortos. Piensen en Caperucita Roja, La Bella Durmiente, y muchos de estos cuentos se transmitían de manera oral y que paulatinamente van a tener, digamos, una poca evolución y una transformación hacia lo que es la forma escrita. ¿Sale? Y bueno, por último, para no hacerles el cuento largo, tenemos la fábula, que ya de alguna manera formaría parte de los textos didácticos. Y aquí me atrevería a poner también los diarios como parte de esa narrativa. ¿Dudas respecto a lo que es el género narrativo? ¿En cuánto se dividen sus características? Si no, chicas, chicos, o ya se me durmieron. Claro, claro. No me centré en la parte de lo épico porque como se habrán dado cuenta, no todas las novelas plantean un toque épico. Acuérdense que lo épico estamos hablando de acciones guerreras, heroicas. Van con la idea de resaltar lo que hizo, por ejemplo, Hércules, lo que hicieron los caballeros. Y que bueno, por ejemplo, incluso en la historia que llegamos a aprender en la escuela, que no está tan acertada, tiene este toque épico, ¿no? O sea, piensen en la batalla de Chapultepec, ahí discúlpenme si llego a pecar de geocentrista, ¿no? La batalla de Chapultepec y los niños héroes, si ustedes se acuerdan en la primaria, en la secu, cómo les contaban ese rollito, eh, parecía como si fuera un episodio de Los Caballeros del Zodiaco. Por lo menos cuando
Me lo llegaba a enseñar así mi profe de primaria, y creo que todavía está en la secundaria. Traía ese formato, que a título personal sí me latía. Bueno, ya después descubrí que la historia era algo más que eso y quedé fascinadísimo. Pero me latía ese toque épico que le daban a la enseñanza de la historia, por lo menos lo que a mí me tocó a nivel básico, primaria, secundaria, bueno, en prepa ya no, me tocó y un profe un poco más disciplinado en ese punto. Pero esa es la narrativa que nos venden, por ejemplo, también en las películas. Pero insisto, no todo el tiempo estamos hablando de resaltar una serie de acciones heroicas. Bueno, estamos hablando de, vaya, las novelas de acción, las novelas de aventura que forman parte de esa cuestión épica. Y les recomiendo que se lean a alguien que se la sabe de todas a todas. Yo soy fan de él desde que tenía 14 años, que fue cuando lo descubrí. Emilio Salgari tiene por ahí una novelita que se llama Capitán Tormenta, que habla de una chica que se viste de chico para salvar a su pretendiente, a su prometido, pero al final se muere y se termina casando con su mejor enemigo, con su rival, porque ahí estamos involucrando cuestiones de religiones. Bueno, ya no les cuento más, está muy bueno ese chisme, pero por ejemplo, Emilio Salgari con sus novelas de aventuras resalta, insisto, este carácter épico, pero no es, por ejemplo, igual a que si se leen 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o El Periquillo Sarmiento, ¿vale? Por eso en esa cuestión yo no estoy para nada de acuerdo en cómo, por ejemplo, la guía del CONAMAT les vende este tema, porque lo centra muy en específico y le desconecta de lo que es el resto del género narrativo. Y a la hora, por ejemplo, de estudiarlo, todavía ayer di un repaso para ver cómo se los explicaban, me causó muchos problemas. Me causó muchos problemas. ¿Sale? Bueno, también dentro de la narrativa aquí está el ensayo. El ensayo formaría parte de estos dos subgéneros. ¿Vale? Es que tengan cuidado. Yo soy más de la idea de que se les muestre de esta forma, lo que es el género narrativo. Es más amplio, menos confuso. Insisto, tengan cuidado con los recursos de estudio que tienen. En ese punto, chequen el portal académico del CCH de la UNAM. Ahí lo explican mejor. Me parece que es uno de los recursos más eficientes en cuanto a prepararse. Yo insisto, para darle un repaso a esta clase y adecuarla a su nivel, ocupe esto, ¿vale? Entonces, invito a que vayan más allá de lo tradicional. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo correcto, chicos? ¿Algún comentario? Bien, Brenda. Gracias, Nadia. En Bella, Eunice. Todo bien, profe. Vale. Pasamos al siguiente género, que es el género lírico, que es el que va a agrupar los textos en los que el autor expresa sus emociones o sentimientos y que también pueden ser en verso, que eso es, digamos, lo que más prevalece, pero aquí se incluyen textos en prosa, que lo que más resalta es
el verso, ¿sale? Este es un género muy subjetivo, ya que el autor presenta la realidad desde una perspectiva personal y utiliza la palabra para manifestar sus pensamientos, reflejar sus estados de ánimo, sus vivencias, sentimientos o incluso hasta reflexiones. Es interesante cómo a través de determinados poemas uno llega a tener un rollo existencial muy interesante. No les ha pasado que leen un poema, y bueno, un poema no es algo tan sencillo de entender, pero ya cuando logran, digamos, tomarlo, si toca un tema bastante existencial o profundo, no se quedan con ese saborcito de qué onda con la vida, ¿no? Y como que llega a ser una vía de conducción de lo que el autor estaba sintiendo, ¿no? Y bueno, dentro del género lírico, por ejemplo, aquí entra la canción. ¿No les ha pasado? Ahí cuéntenme sus impresiones en el chat, ¿vale? Una cuestión también muy importante del género lírico es el predominio del uso de la primera persona en singular, ¿va? Vamos a ver otras características para profundizar en este rollo y que hacen que este género también sea muy padre, muy, muy padre. Bueno, antes que otra cosa, el género es atemporal en cuanto a fondo. Como decía en su conceptualización, es emotivo. Va a emplear un lenguaje figurado con un montón de figuras retóricas. Va a ser universal, o sea, es algo muy lindo. En todas las culturas tenemos el desarrollo de la poesía. No es algo nada más de griegos, romanos o de Europa Occidental. Mm, mm. En todos lados hay poesía y fíjense qué bonito, ¿no? En cuanto a la forma, pues tiene una cadencia. Mayoritariamente, insisto, predomina el verso, que bueno, hay toda una clasificación a partir de las sílabas. Implica una musicalidad, incluso el verso libre, que es el verso que no tiene una estructura, digamos, definida, que le vale un cacahuate lo que es la división silábica, que eso a lo mejor también ya lo están viendo, pero no renuncia a la musicalidad. De ahí que las letras de las canciones se puedan considerar como una especie de poema. Pero aquí también depende de la calidad, la creatividad y la manera en cómo se narre la letra, ¿no? Pero ahí andan, ahí andan, ahí andan. Mm, El verso también tiene un ritmo y se divide en estrofas. Cuando hablamos de métrica, es que tiene una división silábica. Cada verso tiene una división silábica. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No?
¿no? Ok, muy bien. Pasamos con la ñaca, 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 con los subgéneros, ¿vale? Tenemos, bueno, usualmente los subgéneros se dividen en géneros mayores, menores, ahí para acotar. Aquí en este cuadro, pues no se respetó, pero se puede ejemplificar qué grupos integran el género lírico, ¿no? Pues tenemos la Oda, que es un poema estrófico de temática variada, es decir, que puede hablar de el amor, la muerte, el deseo, la amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la elegía, que es un poema cuyo contenido temática se ancla en manifestar un sentimiento de dolor y pérdida. ¿Sale? Es lo que, por ejemplo, haríamos nosotros si tuviéramos desde una ruptura amorosa o que falleciera un familiar de nosotros, en fin. Ahí entraría una elegía, ¿no? Bueno, luego tenemos la égloga, que es un texto en el que predomina los temas amorosos, pero ambientados en una naturaleza bucólica, o sea, que son muy así, digamos, pesados, ¿sale? Luego está la sátira, que es un poema que tiene un toque de humorístico, pero que va en tenor de burlarse de ciertas conductas morales. Ese lo hacían los romanos y le salía bastante bien. Y también en la música se pueden ver varios ejemplos de sátiras. ¿Vale? Tenemos la canción que originalmente es un poema de amor breve, de origen trovadoresco, o sea que esto, como dirían los argentinos, nace en la Edad Media con los juglares, los trovadores, los goliardos, son figuras muy interesantes, los bardos. Luego tenemos los madrigal, que es un poema breve amoroso, y el himno, que plantea una expresión de sentimientos colectivos, ¿no? De gratis se llama himno nacional. O cuando una canción es bastante popular, dicen, oh, es que es todo un himno, porque al final se conecta con los sentimientos y emociones eh, de un importante sector de la población, ¿no? Y bueno, también se vale decir que tenemos nuestros himnos personales. Y sin demeritar, tenemos también al epígrafe y la letrilla, que igual son poemas muy pequeños. Y a manera de ejemplo de las características, pues aquí está este poema de los besos de la muerte, que no sé si tienen la oportunidad de verlo bien. Está muy padre. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Perfecto. Entonces vamos ahora con el género dramático, que también es muy distinguible, que en ocasiones aparece como género teatral. Y bueno, acoge básicamente obras en forma de diálogo
con el objetivo de que sean representadas en un escenario. ¿Sale? Las obras dramáticas siguen su curso a partir de la interacción entre los personajes, sin que el autor llegue a hacer una mención de ellos y sin especificar qué hacen o qué sienten. El público los va a ir develando a partir del diálogo y de la, insisto, de la interacción que hay entre ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos uno de los mayores exponentes de este género en la historia, William Shakespeare, que ustedes quizá lo conocerán por lo que es Hamlet, um, Macbeth, bueno, entre las características del género dramático tenemos que es explica un diálogo de uno, plantea un sentido social, es decir, que se llega a tener un público determinado, hay marcos, imágenes, que son indicaciones de la potencia de los personajes. Ahí tenemos un director que apuntando y, digamos, encaminando lo que hacen los actores. ¿Sale? Otra cuestión que también aquí vemos es que hay elementos visuales, que estos movimientos, luces, escenografía, música, es un género envolvente. Entre los subgéneros del texto dramático tenemos la tragedia, en la cual pues estamos hablando de que el personaje, de que los protagonistas tienen una lucha con el destino que ya está sellado y ante el cual van a sucumbir. Por ejemplo, Edipo, Hamlet, que por más que le muevan, no van a poder salirse de ese acontecer funesto. Romeo y Julieta, por ejemplo. Luego está la comedia, que es una escenificación de conflictos de la vida cotidiana, que bueno, la comedia incorpora aquí un toque de humor, de burla, es como muy interesante esa parte. Y luego tenemos el drama, que son los enfrentamientos de los personajes con su destino. ¿Sale? Entre los géneros dramáticos menores está el autosacramental, que tiene que ver con una alusión a algún dogma religioso, por ejemplo, en las pastorelas. Y el entremés, que son obras breves representadas en los entreactos de lo que es la tragedia, la comedia y el drama. Son como un show de medio tiempo. Por ejemplo, ¿han visto el Super Bowl? ¿Se han llegado a ver el Super Bowl? Este juego en el que sale el campeón de la Liga Norteamericana de Fútbol Americano, la NFL. ¿Sí? ¿Cómo crees? Bueno, ahora para la segunda semana de febrero lo vas a ver. Bueno, en ese partido hay en el show de medio tiempo un evento musical. Creo que este año le toca a unos raperos. ¿Sale?
Entonces eso sería un entremés. Bueno, equivalente con el teatro. ¿Va? Y luego, por último, tenemos los géneros didácticos, cuya principal misión es transmitir ideas y opiniones sobre diversos temas o expresar una enseñanza moral, religiosa o filosófica. En cuanto a la forma, son textos que están escritos mayoritariamente en prosa, aunque hay adivinanzas y acertijos y fábulas que también están en verso. Algunas cartas también, ¿vale? Tenemos tres subgéneros didácticos. La epístola, que es un tipo de texto que tiene forma de carta dirigida a un destinatario, que bueno, puede tratar de diferentes asuntos, pero que plantea hasta cierto punto una, una enseñanza. Por otra parte, está la fábula, que narra una experiencia vivida por animales que simbolizan conductas humanas, terminando siempre con una enseñanza. Y por eso, que aquí en lo personal yo pongo entre lo que es el género didáctico y el rango de los dos. Y para ejemplificar la lectura, no sé si la han conocido. Vaya, mira, está muy padre, es muy- Listo. está Muy bueno. complicado, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué te parece si te pones a prueba? Lee con atención y identifica a qué género literario pertenece ese fragmento. ¿Sí lo tienes? Sí, básicamente es texto dramático. Bien, ¿quieres otro? Sí, profe. A ver, este.
Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Vas 2 de 2. ¿Quieres la última prueba? Me quedé de más. No, perdón. Bueno, si quieres conocer más, sale captura de pantalla, esos recursos. Y te puedo apostar que tiene mucha más riqueza que las guías que estás tocando. ¿Sale? Que te estás preparando. ¿Verdad? Bien. Pues bueno, todo concluyo la clase de hoy. ¿Cómo te sentiste? Claro, Pues bueno, pues ojalá que estés satisfecho, que de manera lo puedas ocupar para más adelante sobre los recursos y un reto que es una parte de desarrollar en este curso ya, que va a involucrar todas las materias. Comenzamos la semana, fíjate, 18 de noviembre. ¿Sale? Es un curso enfocado a que tú desarrolles aprendizaje significativo, no solo la munición. No obstante, pues también vamos a dar evaluaciones continuas, así como lo viste con esta página. En todas las clases vamos a que van orientadas a que tengan una formación más sólida, tanto que no son más los materiales de estudio, como que fuera no son dados ni 100% efectivos, más considerando que para que la competencia está muy interesante. ¿Sale? Los horarios son martes y jueves de 4 a 8 de la noche. Iniciamos, insisto, las anteriores extiende hasta el trial. A veces los voy a dejar para más unidos. Me vamos a involucrar en el estrés, si le va a meditar, horas de práctica, información sobre el examen. Bueno, no solamente el medita, sino en la historia, que es lo que me divierte más. Y bueno, en cuanto al costo, son 2.400 pesos, que dejamos bajo el mes de pago, 500 pesos para su lugar, y el resto lo da en 12 meses, o sea que después de 700 en 18 de diciembre, sería el primer mes del taller, tendrás un depósito de 1.500, justo antes del taller, y para el primero, nos encanta entregar un tipo por supuesto, se hace todo, ya te digas, ahí la cuestión, es que me pagaron y eso, lo cual favorece la conseguir. Como te vas a dar cuenta, pues pasamos a grupos principales, a máxima posibilidad, mucho interacción entre nosotros, yo me veo cómo van, en viva, ¿sabes? Hace que tengamos mejores resultados. ¿Tienes alguna duda, alguna respecto de ese curso? Y no, pues para que eh, pudieras integrarte con nosotros. Y bueno, me dio mucho gusto haber estado contigo. Checa esta grabación que se va a subir a nuestro canal de YouTube. Ahí también vas a encontrar otros materiales que pueden ser de tu interés, como el taller de comprensión lectora que estaba impulsando, el de técnicas de estudio, en donde hago una evaluación de lo que es los materiales que disponen para que tengas una mejor orientación en cuanto a estudiar. Esos recursos son enteramente gratuitos, están abiertos al público. También hay charlas que tienen que ver ya con el examen, explicando el proceso, sobre todo los ajustes que se hicieron en el 2022. ¿Y a qué carrera vas, Brenda? voy para enfermería. Ah, mira, mi mamá es enfermera, fíjate. Pero bueno, hay un conversatorio vocacional sobre lo que es la carrera de medicina, que si bien no toca directamente con lo que tú deseas, sí pudiera darte como una referencia. De hecho, está medicina, perdón, enfermería como una de las licenciaturas que también vamos a abordar en esas en charlas vocacionales. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengas? ¿Comentario? No, por el momento no, profesor. Vale, pues me pongo a tus órdenes. Ojalá que seamos una opción para que te prepares y logres concretar tus metas, ¿vale? Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Bye. Bye.